¿Alguna vez has escuchado que un animal puede sentir la muerte antes de que llegue? Esta es la historia de una vaca que no era común, de un pueblo que ignoró las señales y de un hombre que aprendió demasiado tarde que la naturaleza siempre habla, aunque nadie quiera escucharla. Quédate hasta el final, porque esta historia no trata solo de una vaca. Trata de advertencias que pueden salvar vidas. Zarek caminaba lento por el camino de tierra, mientras el sol apenas comenzaba a salir. Zarek vivía solo desde que su esposa murió en un accidente. Hace 5 inviernos, desde entonces, su única compañía era una vaca blanca, con manchas oscuras, a la que llamó Cora. No por cariño, sino porque fue el nombre que apareció en su mente, el día que la encontró herida al borde del río. Nadie en el pueblo entendía por qué Zarek cuidaba tanto a ese animal. Decían que era solo una vaca más, que no producía mucha leche, que no servía para vender ni para carne. Pero para él, Cora era distinta desde el primer día. Algo en su mirada le provocaba una inquietud que no sabía explicar. El pueblo se llamaba Britam. Era pequeño, rodeado de montañas y atravesado por un río ancho, que en temporada de lluvias se volvía peligroso. Pero hacía años que no ocurría nada grave. Por eso todos confiaban demasiado en la calma. Zarek trabajaba reparando cercas y techos a cambio de comida o algunas monedas. No hablaba mucho. No se quedaba en reuniones, no iba a fiestas. Solo regresaba cada tarde a su pequeña casa de madera, donde Cora lo esperaba, como si supiera exactamente la hora en que él llegaba. Una mañana algo cambió. Cora no quiso comer. Zarek dejó el balde frente a ella, pero la vaca retrocedió nerviosa. Sus ojos estaban más abiertos de lo normal. Respiraba rápido, como si algo invisible la persiguiera. Zarek pensó que estaba enferma. Le tocó el lomo. Estaba caliente, pero no tenía fiebre aparente. Entonces Cora comenzó a mugir fuerte, un sonido largo profundo que se escuchó por todo el campo. Zarek se quedó quieto. Nunca la había escuchado así. Cora empezó a caminar hacia el río, pero no normal. Caminaba rápido, casi corriendo. Zarek la siguió confundido, gritándole que se detuviera, pero ella no hacía caso. Cuando llegaron a la orilla, Cora se frenó en seco y comenzó a rascar el suelo con las patas delanteras, como si quisiera desenterrar algo invisible. Zarek miró alrededor. No había nada. El río estaba tranquilo, demasiado tranquilo, ni pájaros ni insectos. Solo silencio. Zarek sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. Cora levantó la cabeza y lo miró directo a los ojos. Un segundo eterno, como si quisiera decirle algo. Entonces se dio la vuelta y corrió de regreso hacia el pueblo. Zarek tardó en reaccionar, pero cuando lo hizo, salió detrás de ella. Al entrar al pueblo, Cora comenzó a empujar puertas con la cabeza. Mugía frente a cada casa. La gente salía molesta gritando que sacara a su vaca, que estaba loca. Una mujer llamada Edris, de 57 años, le lanzó una piedra que golpeó cerca de Cora. Zarek se interpuso protegiéndola. Gritó que la dejaran en paz, que algo estaba mal, que el río estaba extraño. Todos se rieron. Uno dijo que siempre decía cosas raras, que desde que su esposa murió, perdió la cabeza. Pero Cora no se detenía. Fue hasta la plaza central, donde había una campana antigua, usada solo en emergencias. Cora comenzó a golpear el poste con su cuerpo, una y otra vez, hasta que la campana empezó a sonar. El ruido fue tan fuerte que todos salieron de sus casas. La gente se enfureció, gritaban que alguien la detuviera. Zarek trataba de calmarla, pero Cora seguía golpeando cada vez con más fuerza, hasta que sangre comenzó a salirle del costado. Entonces algo pasó. Una mujer joven llamada Naira, de 28 años, gritó desde lo alto de una casa. El río está creciendo demasiado rápido. Todos voltearon a mirar. Una corriente marrón bajaba con fuerza, arrastrando ramas, troncos, piedras. El nivel subía en segundos, no minutos. Zarek sintió que el corazón se le detenía. Cora tenía razón. La vaca comenzó a correr hacia la parte alta del pueblo, mirando hacia atrás, como asegurándose de que la siguieran. Zarek gritó que todos corrieran. Algunos dudaron, pero el rugido del río los hizo reaccionar.
El agua entró al pueblo como una bestia salvaje. Casas se empezaron a inundar. Gente gritaba, niños lloraban, animales escapaban. El caos era total. Sarek ayudó a una anciana llamada Ivara de 73 años a subir a un techo mientras el agua subía hasta la cintura. Cora se quedó firme, empujando con la cabeza a personas que no podían caminar. Los guiaba hacia una colina cercana. Un hombre llamado Tarek, de 35 años, quedó atrapado por un tronco flotando. Cora se lanzó al agua y con el cuerpo desvió el tronco dándole tiempo a Sarek de sacarlo. Todos miraban sin entender cómo una vaca podía actuar así. Después de casi una hora, el agua comenzó a bajar. El pueblo quedó destruido. Casas rotas, animales muertos, barro por todos lados. Pero nadie murió. Todos estaban vivos gracias a Cora. La gente rodeó a Sarek en silencio. Ya no se reían, ya no gritaban. Edris, la mujer que había lanzado la piedra, se arrodilló, llorando, pidiéndole perdón a la vaca. Sarek no dijo nada. Solo abrazó el cuello de Cora, que respiraba cansada, sangrando. Esa noche el pueblo encendió fogatas, nadie durmió. Todos hablaban de lo ocurrido. Algunos decían que la vaca era enviada por algo más grande, otros que Sarek siempre fue distinto y por eso la entendía. Sarek se quedó solo mirando el río, ahora tranquilo pero oscuro. Cora se sentó a su lado. Sarek le habló en voz baja. Le dijo que si no fuera por ella todos estarían muertos, que no sabía cómo agradecerle. Cora solo lo miró tranquila, como si todo fuera normal. Pero entonces, Sarek notó algo. La vaca tenía una marca nueva en el costado, una cicatriz en forma extraña. No parecía una herida común, parecía un símbolo, algo antiguo, algo que él había visto antes en un libro viejo de su esposa que hablaba de animales guardianes. Sarek sintió miedo por primera vez, verdadero miedo, porque entendió algo terrible. Esto no había terminado. Cora no solo había salvado al pueblo esa noche. Cora estaba advirtiendo de algo más grande, algo que venía en camino. Y mientras el pueblo celebraba su salvación sin saberlo, el verdadero peligro apenas estaba despertando. Pasaron 3 días desde la inundación, y aunque el pueblo intentaba aparentar normalidad, nada volvía a ser igual. Hombres trabajaban desde el amanecer, levantando paredes caídas con madera húmeda. Mujeres cocinaban en fogatas improvisadas para quienes habían perdido sus casas. Niños corrían entre el barro, jugando a esconderse, como si aquello fuera una aventura. Pero el miedo seguía en el aire como un olor imposible de quitar. Sarek no había dormido bien desde aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el agua entrando como un monstruo. Veía los rostros aterrados de la gente. Pero sobre todo, veía la marca. En el costado de Cora, esa cicatriz con forma extraña, que parecía más un símbolo que una herida común. Una figura circular con líneas cruzadas, como un sol partido en 4. Exactamente igual al dibujo del libro de su esposa. El recuerdo de ella le apretó el pecho, como cada mañana. Sarek fue hasta el rincón donde guardaba la caja de madera. La abrió lentamente, como si dentro hubiera algo vivo. Sacó el libro cubierto de polvo. Crónicas de los Vigilantes. Lo hojeó con desesperación, recordando cuando ella se lo mostró por primera vez, riendo diciendo que eran solo cuentos antiguos para asustar a los niños. Pero ahora todo parecía real. Pasó páginas y páginas hasta encontrar el símbolo. Sus manos temblaban al leer cuando el guardián muestra la marca. El primer aviso ya ocurrió, pero el segundo será peor y llegará desde el cielo. Sarek sintió que el aire se le iba desde el cielo. Murmuró mirando el techo de su casa. Salió corriendo hacia donde estaba Cora. La encontró inquieta, moviendo la cabeza de un lado a otro, mirando constantemente hacia arriba, como si escuchara algo que él no podía oír. No comía, no descansaba, solo caminaba en círculos levantando polvo. Esa misma tarde, el clima cambió. El cielo se tornó amarillo como si alguien hubiera derramado pintura. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Los pájaros desaparecieron. De golpe incluso los insectos dejaron de zumbar. Un silencio extraño cubrió el pueblo. Un anciano
llamado Brom, de 82 años, salió de su casa apoyado en un bastón. Mirando el cielo con los ojos muy abiertos, dijo: «Esto no es normal. Así empezó la gran tormenta hace 60 años cuando yo era niño». Nadie le creyó. Algunos se rieron, otros dijeron que los viejos siempre exageraban. Esa noche Cora empezó a mugir otra vez, pero diferente. No como la vez del río, era más agudo, más largo, como un grito de dolor. Sarek salió corriendo, la vio mirando al cielo. De repente un rayo cayó. A lo lejos, sin lluvia, solo un trueno seco que hizo vibrar el suelo. Entonces pasó algo aterrador. Cora se arrodilló como si las piernas no la sostuvieran. El símbolo en su costado empezó a brillar débilmente como brasas encendidas. Sarek cayó de rodillas frente a ella. No entendía nada, pero su cuerpo temblaba. Sabía que algo grande se acercaba, algo que no podrían detener. A la mañana siguiente el pueblo despertó con gritos. Un mensajero llegó corriendo desde la ciudad cercana, jadeando, diciendo que una nube negra gigante se estaba formando. Que era una tormenta, como nunca se había visto, que el viento había arrancado árboles enteros, que los ríos estaban desapareciendo. Por la sequedad repentina, la gente comenzó a entrar en pánico. Algunos empacaban, otros gritaban, otros rezaban. Sarek subió a una caja en la plaza. Gritó que debían evacuar, subir a las montañas, buscar refugio, que la vaca había vuelto a advertir. Pero Darben, el líder del pueblo, se interpuso, diciendo que exageraban, que ya habían sobrevivido a una inundación, que no podían vivir. Huyendo del miedo. Muchos dudaron. Entonces Sarek miró a Cora. La vaca empezó a golpear el suelo con la pezuña como marcando un ritmo 1, 2, 3. Sarek recordó otra frase del libro cuando el guardián golpea la tierra. Cuenta el tiempo que queda, sintió un nudo en el estómago. 3 días. Solo. 3 días. Esa noche el viento comenzó a silbar tan fuerte que no dejaba dormir. Puertas se abrían solas, techos crujían como si algo caminara. Encima, al segundo día, los cultivos se marchitaron de golpe. Hojas verdes se volvieron negras en horas, como si algo los quemara desde dentro. Los animales dejaron de comer, perros aullaban sin parar. Al tercer día el cielo se volvió negro en pleno mediodía, como si alguien apagara el sol. Entonces, la tormenta llegó. No era lluvia normal, eran gotas duras como agujas que lastimaban la piel. El viento arrastraba piedras, ramas, tejados enteros. La gente gritaba, corría sin rumbo. Darben intentó organizar, pero un rayo cayó sobre la torre central y todo se incendió. El fuego se mezclaba con la lluvia creando vapor. Cora salió corriendo. Sarek la siguió. La vaca se dirigía directo a la montaña, hacia una cueva que pocos conocían. Sarek gritaba que la siguieran, que ella sabía dónde ir por primera vez. Nadie dudó. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Todos corrieron detrás del animal. Entraron a la cueva justo cuando un huracán arrancó árboles de raíz. Durante horas, el mundo afuera parecía acabarse. Gritos, truenos, explosiones de viento. Algunos rezaban, otros lloraban abrazando a sus hijos cuando por fin el ruido cesó. Salieron lentamente. El pueblo había desaparecido, solo ruinas, madera rota, fuego apagado, barro seco, cuerpos de animales, pero todos estaban vivos. Cora estaba tirada, respirando lento. Sarek corrió hacia ella. La abrazó, llorando. El símbolo había desaparecido como si nunca hubiera estado. Sarek entendió que Cora había cumplido su misión. Esa noche, mientras el pueblo lloraba por lo perdido, él se quedó junto a ella, hablándole en voz baja, agradeciéndole por salvarlos una vez más. Cora lo miró por última vez, con ojos tranquilos, como si todo hubiera valido la pena, y cerró los ojos. Murió en paz. El silencio fue absoluto. Nadie se movía, nadie hablaba. Entonces Sarek levantó la mirada y vio algo que le heló la sangre en la entrada de la cueva. Había otro animal, un lobo grande con el mismo símbolo en el costado, observándolos fijo, inmóvil como una estatua. Sarek sintió que el corazón le explotaba en el pecho. Entendió que Cora no había sido la única guardiana, que existían más y que su misión apenas comenzaba. El lobo dio media vuelta y desapareció entre los árboles,
como si los estuviera invitando a seguirlo, como si dijera sin palabras que esto aún no termina. Sarek se quedó inmóvil mirando el punto exacto donde el lobo había desaparecido. A sus espaldas, el pueblo seguía envuelto en llantos y abrazos de alivio. Nadie parecía notar que él ya no estaba ahí mentalmente. Algo dentro de su pecho ardía como un llamado antiguo, una fuerza que no podía ignorar. Respiró hondo. Miró una última vez a la gente y, sin decir palabra, comenzó a caminar hacia el bosque. Sabía que, si no seguía al lobo, nunca entendería lo que Cora había tratado de mostrarles. Avanzó siguiendo huellas frescas marcadas en el barro. El aire se volvía más frío a cada paso, los árboles más altos, la luz más débil y el silencio más pesado. Parecía que el bosque mismo lo observaba. Caminaron varios minutos hasta que vio al lobo parado sobre una roca, esperándolo. Sus ojos no mostraban miedo ni amenaza, parecían viejos, sabios, como si guardaran secretos del mundo. El lobo comenzó a caminar lentamente, sin mirar atrás, y Sarek lo siguió con el corazón latiendo fuerte. Atravesaron ramas, espinas y piedras, hasta llegar a un claro escondido donde el suelo estaba cubierto de símbolos antiguos tallados en la tierra. Había piedras colocadas en círculo, como un altar olvidado por el tiempo. Sarek sintió escalofríos. Supo que ese lugar no era normal. El lobo se detuvo en el centro del círculo. Entonces, el símbolo en su costado comenzó a brillar, igual que el de Cora aquella noche. Sarek sintió un golpe fuerte en el pecho y cayó de rodillas. De pronto, todo cambió. Imágenes invadieron su mente. Vio a Cora desde el primer día herida junto al río. Vio cómo ella ya sabía que él la encontraría. Vio el pueblo inundado antes de que ocurriera. Vio la campana sonando. Vio gente salvándose gracias a ella. Sarek comenzó a llorar. Entendió algo terrible y hermoso al mismo tiempo. Cora no reaccionaba al peligro. Cora ya lo había visto antes. Todo era un recuerdo del futuro. Ella sabía exactamente lo que iba a pasar. Por eso corría, por eso mugía, por eso golpeaba puertas. Nadie la entendió, nadie quiso escuchar. Entonces vio más imágenes. Vio tormentas que aún no habían ocurrido. Incendios, terremotos, pueblos cayendo, personas gritando, animales corriendo buscando refugio. Comprendió que los guardianes no aparecían para un solo desastre, aparecían para advertir una y otra vez. La voz del lobo resonó dentro de su mente. Le dijo que los humanos creían que las señales eran casualidad, pero que la naturaleza siempre hablaba, solo que ellos habían dejado de escuchar. Sarek levantó la cabeza, temblando, y preguntó por qué él sí podía entenderlas. La voz respondió que era porque también había perdido, porque conocía el silencio, porque el dolor le había abierto los oídos. Sarek recordó a su esposa, recordó cuántas veces ella le decía que sentía cosas antes de que pasaran, y él se reía. La llamaba exagerada, igual que el pueblo hizo con Cora. Sintió culpa. Entendió que había ignorado señales toda su vida. Sarek preguntó qué debía hacer ahora, con la voz rota. La respuesta fue clara. Debía escuchar. Debía advertir, aunque no le creyeran, aunque se burlaran, aunque lo llamaran loco. Ese era ahora su destino. Sarek cerró los ojos aceptando su responsabilidad. Sabía que su vida tranquila había terminado, pero también sabía que ya no podía mirar hacia otro lado. El lobo se acercó lentamente y apoyó su frente contra la de Sarek, como despedida, como si le entregara el peso del mundo. Después dio media vuelta y se perdió entre los árboles, sin mirar atrás. Sarek quedó solo en el claro. Respiró profundamente. Por primera vez entendía todo. No estaba asustado, estaba decidido. Regresó al pueblo caminando lento, con la mirada distinta. La gente lo notó. Algo había cambiado en él. Darben se acercó preguntando qué harían ahora. Sarek lo miró fijamente y dijo que no esperarían a que volviera a pasar, que esta vez escucharían, que esta vez no ignorarían las señales. Esa noche, Sarek se sentó bajo el cielo estrellado. Recordó a Cora, agradeció en silencio y prometió no fallar otra vez. Muy lejos, en otra montaña, otro animal con la misma marca levantó la cabeza, como si respondiera a un llamado. El ciclo continuaba. Y ahora dime tú,
¿Cuántas veces la vida te ha advertido y decidiste ignorarla porque no tenía sentido, porque parecía exageración, porque no querías creer? Tal vez la verdadera tragedia no es el desastre, sino no escuchar cuando aún hay tiempo de cambiarlo.